Esta es La Voz del Derecho. Every night in my dreams I see you, I feel you. Es 14 de abril y repasaremos qué pasó un día como hoy en la historia. En 1865, en Estados Unidos, John Wilkes Booth dispara al presidente Abraham Lincoln, que muere al día siguiente. El presidente, quien se encontraba en el Teatro Ford viendo la obra Our American Cousin, recibió un tiro de bala en la cabeza. El asesino Booth, al dispararle, gritó: "Así siempre a los tiranos", y alcanzó cojeando su caballo y logró escapar, pero finalmente sería capturado y ahorcado. En 1900, en París, se crea la UCI, Unión Ciclista Internacional, que es la Asociación de Federaciones Nacionales de Ciclismo, contando la fecha con 201 federaciones afiliadas y su sede en Aigle, Suiza, y siendo su principal función promover y favorecer el ciclismo como deporte en el mundo y al colectivo de ciclistas que llevan a cabo su práctica. En 1909, en la ciudad de Adana Vilayet, en Turquía, el gobierno otomano asesina a unos 30.000 cristianos armenios. Dicho hecho es conocido como la masacre de Adana, y se trató de un choque étnico-religioso reforzado por una serie de linchamientos antiarmenios en todas partes del distrito. En 1912, en medio del Océano Atlántico Norte, el barco británico Titanic choca contra un iceberg a las 23 horas y 40 minutos en su viaje inaugural. Mueren 1.496 personas de las 2.208 que viajaban a bordo. Este hecho daría origen a la película Titanic de 1997, escrita y dirigida por James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. De fondo escuchamos la canción My Heart Will Go On, interpretado por Celine Dion. Y para finalizar, en 1890, en Estados Unidos, durante la primera Conferencia Internacional Panamericana, se funda la Unión Internacional de Repúblicas Americanas. Desde 1910 sería llamada Unión Panamericana, organización precursora de la actual OEA, que se encuentra en función desde 1948. Para ampliar este tema me acompaña el abogado Giancarlo Mejía Suero. Él es doctor y postdoctor en Derecho, especialista en Derecho Internacional, asesor y consultor de varias entidades en esta materia. Doctor Giancarlo, gracias por acompañarnos y bienvenido. Hola Enrique, ¿cómo estás? Es un placer estar contigo y con todos tus oyentes. Muchísimas gracias por la invitación. 1890, una época muy temprana para pensar en la integración regional. No se había creado la ONU ni su antecesora, la Sociedad de Naciones, que apareció recién en 1919. Por supuesto no existía la Unión Europea, que fue posterior. Doctor Giancarlo, ¿qué hubo detrás de esa voluntad política y esa visionaria idea que hubo en 1890? Esencialmente, con este establecimiento de la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, pues lo que vemos es un propósito muy claro de estrechar las relaciones específicamente comerciales entre todos los estados de América y establecer algunos puntos de resolución a través del arbitraje internacional de lo que eran las posibles controversias, sobre todo a nivel geopolítico, y esto digamos que fue trascendental a través de la historia y sigue siendo trascendental, sobre todo cuando este mecanismo o esta unión internacional se transforma en la Unión Panamericana y posteriormente se transformaría a partir de 1948 en la Organización de Estados Americanos. Y claramente nosotros hemos sido pioneros en temas de derecho internacional público, inclusive con la misma Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que es anterior a la Declaración Universal, pero eso desde el eurocentrismo pues no se entiende y no se explica.
Además de pionera, esta organización también fue estable porque se mantuvo a lo largo de 58 años, en los cuales pasó de ser la Unión de Repúblicas Americanas a ser la Unión Panamericana. Posteriormente llegaría su ocaso y en ese convulsionado 9 de abril de 1948 se funda en Bogotá la OEA y desaparece esta entidad que fue antecesora. ¿Qué cambió en la geopolítica de la región y del mundo para que se terminara con esta organización y se creara otra que es la que tenemos hoy en día? Esta pregunta es muy pertinente porque nosotros claramente vemos geopolítica, geoestratégica y geoeconómicamente un cambio de paradigma a partir de 1943, ni siquiera en 1945. Es en 1943 cuando los aliados hacen dos reuniones que son trascendentales y marcan el mundo hasta la actualidad, que son la reunión de Teherán, capital de Irán, y la reunión famosa de Moscú, capital de Rusia, en ese momento Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y allí, pues básicamente los aliados hablan de lo que serían las Naciones Unidas, sin ese tipo de denominación, qué harían específicamente con los vencidos al terminar la Segunda Guerra Mundial, y empieza una configuración que con la Carta de San Francisco en el 45 va a llevarnos a otra instancia. Ese reposicionamiento a partir del siglo XX, precisamente con toda la concepción geopolítica de Estados Unidos, con la Gran Guerra, con la terminación en 1919 con el Tratado de Versalles, de esa confrontación tan terrible y los otros 4 tratados de paz que se firmaron, los 14 puntos del presidente Wilson, hicieron un cambio muy fuerte que tiene obviamente una repercusión claramente en las organizaciones regionales creadas. Ya nosotros pues no teníamos la Unión Internacional de Repúblicas Americanas con esa misma denominación, sino hablábamos de la Unión Panamericana, es decir, esa unión muy evidente desde el punto de vista geoestratégico entre Norteamérica, Centroamérica, América insular y Sudamérica, con unas configuraciones muy claras que se empezaron a dar en reuniones particulares en 1945, posteriormente en 1947, la suscripción de algunos elementos fundamentales de discusión alrededor de la seguridad y la defensa, la seguridad y la paz, la llegada del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en Brasil, y que esas conferencias panamericanas llevarían a una discusión muy fuerte, otra vez con el liderazgo de Estados Unidos, hasta llegar precisamente el 9 de abril de 1948 en Bogotá, Colombia, a la 9ª Conferencia Panamericana y a la estructuración de esto que se venía trabajando de tiempo atrás, de fortalecer los lazos y estrechar los lazos entre los países con un propósito inclusive no solamente de defensa común y puntual de lo que se llama seguridad colectiva, sino también de esforzarnos en ser mucho más fuertes como región. Nos ha atendido el doctor Giancarlo Mejía Azuero. Él es asesor directivo, consultor internacional, investigador y además perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Giancarlo, gracias por acompañarnos. Que tenga usted muy buen día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos veremos en una próxima oportunidad. Love can touch us one time and last